Bienvenidos a ScreenFi. Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un caso Que ha dado mucho de qué hablar. La desaparición de Madeleine McCann. Prepárense porque este caso está lleno de preguntas sin respuesta, especulaciones y una búsqueda incansable de la verdad. Tenemos artículos, reportes policiales, entrevistas, un montón de material. Y lo interesante es que a pesar de los años sigue abierto. Exacto. Vamos a desmenuzar las pistas, las diferentes teorías, el impacto que ha tenido en la opinión pública. Este misterio que hasta hoy nos deja con un nudo en la garganta. Totalmente. Y a mí lo que me intriga es eso que se habla de la presión mediática. Ajá. ¿Pero realmente influyó en la investigación? ¿O fue solo una cortina de humo? Hay tanto que descubrir. Sí. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el principio. Imagínense un complejo turístico tranquilo en Praia da Luz, Portugal, Ok. en mayo de 2007. La familia McCann está de vacaciones Ah. y deciden cenar con amigos. Dejan a sus 3 hijos pequeños durmiendo en el apartamento, incluyendo Madeleine de 3 años. Una situación común en vacaciones, ¿no? Familias que se turnan para cuidar a los niños mientras otros cenan. Sí, pero en este caso lo que parecía una noche normal se convirtió en una pesadilla. Claro. Cuando los McCann regresaron al apartamento encontraron la puerta del cuarto de los niños abierta, la ventana también. ¿Y a Madeleine? Pues de eso aparecía. No había señales de forcejeo, ni una nota de rescate, nada. Simplemente se había sumado. Qué angustia. Me imagino la desesperación de los padres en ese momento. ¿Qué hicieron las autoridades? La policía portuguesa inició una búsqueda masiva. Ya. Perros rastreadores, helicópteros, cientos de voluntarios peinaron toda la zona, pero no encontraron ni un rastro de Madeleine. Y aquí es donde el caso comienza a tomar un giro inesperado. ¿A qué te refieres? Las primeras sospechas, en lugar de centrarse en posibles secuestradores, se dirigieron hacia los propios padres. Espera. Acusaron a los padres de la desaparición de su propia hija. No directamente, pero sí se convirtieron en el foco de atención. Hubo inconsistencias en sus declaraciones. Su comportamiento durante las entrevistas, la forma en que reaccionaban ante la prensa, todo era analizado, cuestionado, puesto bajo la lupa. ¿Y qué papel jugó la prensa en todo esto? Porque si mal no recuerdo, este caso tuvo una cobertura mediática impresionante. La prensa fue un factor determinante. Desde el principio, el caso de Madeleine McCann atrajo la atención de medios de todo el mundo. Y no siempre fue una cobertura objetiva o responsable. Entiendo. Se buscaba el sensacionalismo, el morbo, la historia que vendiera más. Exacto. Y en el proceso se perdió de vista el objetivo principal, encontrar a Madeleine. Exactamente. Se publicaron detalles de la investigación que no deberían haber salido a la luz. Se especuló sobre la vida privada de los McCann. Yep. Se presentaron teorías sin fundamento como si fueran verdades absolutas. Y en medio de todo ese caos mediático, ¿cómo se desarrolló la investigación? ¿Qué pistas concretas encontraron? Las pistas fueron desde el principio escasas y confusas. Ajá. Se analizaron huellas dactilares, se rastrearon llamadas telefónicas, se interrogó a decenas de personas, pero nada condujo a Madeleine. Y mientras tanto, la presión mediática siguió aumentando. ¿Cómo afectó esto a la familia McCann? Imagínate la presión de perder a tu hija, de no saber qué le pasó y al mismo tiempo ser señalado como posible culpable por la prensa y parte de la opinión pública. Debió ser una tortura. ¿Y cómo reaccionaron ellos ante esta situación? Los McCann siempre se declararon inocentes, mantuvieron su versión de los hechos, contrataron abogados, dieron entrevistas, hicieron todo lo posible por limpiar su nombre y encontrar a Madeleine. Pero la sombra de la duda ya se había instalado. Y con el paso del tiempo surgieron nuevas teorías, nuevos sospechosos, nuevas pistas, que nos llevan hasta el día de hoy, con un caso que sigue sin resolverse. Exacto. Y es aquí donde entramos nosotros, ScreenFires. Vamos a analizar las diferentes teorías, las pruebas, las contradicciones, Me encanta. para intentar comprender qué le pudo haber pasado a Madeleine McCann. Me parece fascinante. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son las teorías principales que se han manejado a lo largo de estos años? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas, y quizás la más lógica al principio, es la del secuestro. Pero ¿quién pudo haberla secuestrado? ¿Y por qué? Retomemos esa teoría del secuestro. Si alguien se llevó a Madeleine, la pregunta es ¿quién? Y hay varios sospechosos que han estado bajo la lupa. Entiendo. Y cada sospechoso abre una línea de investigación diferente, ¿no? Claro, primero hay que considerar si el secuestrador era alguien conocido por la familia o si fue un acto completamente aleatorio. Ya, eso cambia por completo el panorama, ¿no? Si era alguien conocido, podría indicar un motivo personal, una venganza. Por supuesto. Pero también hay que tener en cuenta la posibilidad de un secuestro oportunista. Alguien que vio la oportunidad y la aprovechó. En ese caso, ¿cómo pudo haber entrado al complejo y al apartamento sin ser visto? El complejo no tenía la seguridad más robusta. Y recordemos que la ventana del cuarto estaba abierta. No se encontraron señales de forcejeo, Ajá. lo que podría indicar que el secuestrador no necesitó
forzar la entrada. O sea que pudo haber entrado sigilosamente mientras los niños dormían. Exacto, escalofriante, ¿no? Totalmente. Y hay otra teoría que, aunque perturbadora, también se ha considerado, Sí. la posibilidad de que Madeleine haya sido víctima de una red de tráfico de personas. El tráfico de personas es un problema global, y estos grupos buscan oportunidades en cualquier lugar donde puedan encontrar víctimas vulnerables. Praia da Luz es un destino turístico familiar. Sí. ¿De verdad operan ese tipo de redes en un lugar así? Desafortunadamente sí. Hay algunos detalles que alimentan esta teoría, por ejemplo, la ubicación de Praia da Luz cerca de la costa, con fácil acceso a diferentes países, la convierte en un punto estratégico para el tráfico de personas. O sea que si alguien se llevó a Madeleine, podría haberla sacado de Portugal rápidamente. Exacto. Y a lo largo de la investigación han surgido algunos nombres de personas con antecedentes de delitos sexuales y conexiones con redes criminales. ¿Hay algún sospechoso en particular que se destaque en relación a esta teoría? Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos años es el de Christian Breckner. Ah, sí. He leído algo sobre él. No es un hombre alemán que ya estaba en prisión por otros delitos. Correcto, Breckner tiene un largo historial criminal, incluyendo delitos sexuales contra menores, y lo más importante se encontraba en la zona de Praia da Luz en el momento de la desaparición. ¿Y qué pruebas hay en su contra? Se encontraron algunas pruebas circunstanciales que lo vinculan al caso, como registros telefónicos que lo ubican cerca del apartamento de los McCann, Ajá. la noche de la desaparición, y testimonios de personas que lo vieron comportándose de manera sospechosa. Pero si hay pruebas, ¿por qué no ha sido acusado formalmente? Las pruebas circunstanciales, aunque sugieren su posible participación, no son suficientes para construir un caso sólido. La policía sigue buscando pruebas más contundentes como ADN o algún objeto que lo vincule directamente con Madeleine. Es decir, que a pesar de ser el principal sospechoso, aún no hay nada definitivo. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante, la posibilidad de que la desaparición de Madeleine haya sido un accidente. Un accidente. ¿Te refieres a que pudo haber salido del apartamento por su cuenta y algo terrible le sucedió? Esa es una de las teorías que se ha manejado, aunque no es tan popular como la de secuestro. Algunos investigadores plantean que Madeleine pudo haberse despertado, salir del apartamento por la ventana y perderse en la zona. Pero si fue un accidente, ¿dónde está su cuerpo? Se realizaron búsquedas exhaustivas. Es cierto. Y la falta de un cuerpo es uno de los grandes misterios de este caso. Algunos creen que si Madeleine murió en un accidente, sus padres, en un estado de shock y desesperación, pudieron haber ocultado su cuerpo. Es una teoría muy dura. Pero si realmente ocultaron el cuerpo, ¿cómo lograron hacerlo sin dejar rastro? Esa es una de las grandes preguntas que rodean esta teoría. La policía investigó a fondo a los McCann, analizó sus movimientos, buscó cualquier indicio de que hubieran estado involucrados en la desaparición de Madeleine, pero no encontraron pruebas concluyentes. Entonces tenemos la teoría del secuestro, la del tráfico de personas, la del accidente. Cada una con sus propias complejidades interrogantes. ¿Qué otras líneas de investigación se han explorado? Bueno, se ha investigado la posibilidad de que Madeleine haya sido secuestrada por alguien que conocía la zona. Quizás un trabajador del complejo o alguien que frecuentaba Praia da Luz. ¿Y se ha llegado a algún sospechoso concreto en esa línea? Se ha interrogado a varios individuos, pero nada ha llevado a una pista sólida. El caso de Madeleine McCann está lleno de callejones sin salida de pistas que se enfrían de sospechosos que aparecen y desaparecen. Es un verdadero rompecabezas. Y después de tantos años, sigue habiendo esperanza de encontrar a Madeleine con vida. La esperanza es lo último que se pierde. Ha habido avistamientos de niñas que podrían ser Madeleine en diferentes partes del mundo, ¿En serio? pero ninguno ha sido confirmado. La familia McCann nunca ha renunciado a la posibilidad de que su hija siga viva. Es admirable su fuerza y determinación después de tantos años de incertidumbre y dolor. Y las autoridades siguen investigando activamente el caso. Sí. Aunque la intensidad de la investigación ha disminuido con el paso del tiempo, el caso sigue abierto. La policía portuguesa y la británica han colaborado en diferentes momentos. Y cada cierto tiempo surgen nuevas pistas o se reanalizan las pruebas existentes con la esperanza de encontrar algo que finalmente conduzca a la verdad. Es un caso que nos recuerda que a veces la justicia tarda en llegar, pero no debemos poner la fe en que algún día será justicia. Así es. Mientras tanto, el caso de Madeleine McCann nos deja con una serie de reflexiones sobre la seguridad de los niños, la importancia de la responsabilidad mediática y la necesidad de no perder la esperanza incluso en las situaciones más difíciles. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos repasado las principales teorías, me gustaría hablar del elefante en la habitación, el impacto mediático. ¿Cómo ha influido la prensa en este caso? ¿Ha sido un factor positivo o negativo? Esa es una pregunta muy interesante. Y la respuesta no es simple. Por un lado, la cobertura mediática ha mantenido vivo el caso en la memoria colectiva.
ha generado presión sobre las autoridades para que no abandonen la búsqueda. Sí. Y ha ayudado a difundir la imagen de Madeleine por todo el mundo. O sea que la prensa ha jugado un papel importante en mantener viva la esperanza de encontrarla. Sin duda. Pero por otro lado, y esto es algo que no podemos ignorar, la cobertura mediática también ha tenido un lado oscuro. En su afán por conseguir la primicia, por generar impacto, algunos medios han publicado información sin contrastar, han especulado con la vida privada de los McCann, han creado una atmósfera de sensacionalismo que ha dificultado la investigación y ha causado un daño irreparable a la familia. Es decir, que la prensa ha sido juez y verdugo en este caso, condenando a los McCann sin pruebas, generando una imagen negativa de ellos que ha perdurado a lo largo de los años. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión importante, el poder de los medios de comunicación y la responsabilidad que conlleva. En casos como este, donde la verdad es tan escurridiza, es fundamental que la prensa actúe con ética, con rigor periodístico, sin dejarse llevar por el sensacionalismo ni la especulación. Porque al final lo que está en juego es la vida de una niña y la reputación de una familia que ya ha sufrido demasiado. Así es. Y mientras seguimos buscando respuestas, debemos recordar que la verdad es lo único que importa. Y hablando de la búsqueda de la verdad, me gustaría profundizar en un aspecto que mencionaste antes, las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se han encontrado a lo largo de la investigación? ¿Alguna que sea realmente relevante para resolver el caso? Esa es una excelente pregunta. Las pruebas en el caso de Madeleine McCann son una mezcla de elementos tangibles como huellas dactilares y ADN. Ajá. Y testimonio de personas que estuvieron en la zona en el momento de la desaparición. ¿Y se han encontrado huellas dactilares o ADN de Madeleine en algún lugar fuera del apartamento? Se encontraron algunas huellas dactilares en el apartamento, pero no se pudo determinar con certeza si pertenecían a un posible secuestrador. En cuanto al ADN, se han analizado diferentes muestras, pero no ha habido ninguna coincidencia concluyente que lleve a un sospechoso. O sea, que las pruebas físicas no han sido determinantes hasta ahora. ¿Y qué hay de los testimonios? ¿Hay un testigo clave que haya aportado información relevante? Hay varios testimonios que han sido analizados por la policía, pero muchos son contradictorios o poco fiables. Recordemos que el caso ha tenido una gran repercusión mediática, y esto ha generado un gran número de falsos testigos, que buscando notoriedad o movidos por otras intenciones, han aportado información errónea. Es increíble cómo un caso así puede generar tanta confusión y desinformación. ¿Hay algún testimonio que se considere realmente creíble? Hay un testimonio que ha sido objeto de mucho debate, el de un matrimonio británico que afirmó haber visto a un hombre llevando a una niña que se parecía a Madeleine la noche de su desaparición. ¿Y se ha podido identificar a ese hombre? Se elaboraron retratos robot basados en la descripción de los testigos, pero no se ha podido identificar con certeza al hombre que vieron. Otro callejón sin salida. Parece que cada pista nos lleva a un nuevo interrogante. ¿Crees que algún día sabremos la verdad sobre lo que le pasó a Madeleine McCann? Es difícil hacer predicciones en un caso tan complejo. Sin embargo, mientras siga abierto, hay esperanza de que nuevas pruebas salgan a la luz o que alguien con información clave decida hablar. Es cierto, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras esperamos por la verdad, no podemos olvidar a Madeleine, a sus padres y a todos los que han sido afectados por esta tragedia. Así es. Y este caso nos deja con una reflexión importante, la necesidad de proteger a los niños, de estar alerta ante cualquier situación sospechosa y de no dar por sentada la seguridad incluso en los lugares que consideramos más seguros. Es increíble pensar en todo lo que hemos hablado, ¿no? Teorías, pruebas, la presión mediática, pero hay algo que no me deja tranquila. La reacción de la opinión pública. ¿Cómo percibió la gente este caso? ¿Se ha hecho justicia a los McCann? La verdad es que la reacción ha sido desde el principio muy polarizada. Hay quienes creen en la inocencia de los McCann y otros que están seguros de que ellos ocultan algo. Y mucho de esto se debe a cómo los medios han presentado el caso. O sea que la duda sembrada por la prensa ha calado hondo en la sociedad. Pero ¿cómo se explica que sin pruebas concluyentes haya tanta gente que siga señalando a los McCann como culpables? Bueno, es un fenómeno complejo. Tiene que ver con la psicología social y cómo procesamos la información. En un caso así, con tanta incertidumbre, la gente busca explicaciones simples. Y la narrativa del padre asesino o la madre que oculta algo es una historia que se repite en casos de desapariciones. Es una historia que vende, que genera morbo, Exacto. que atrapa a la audiencia. Pero se olvida que hablamos de personas reales de una familia que ha perdido a su hija y que ha sido sometida a un juicio público sin precedentes. Totalmente. Y lo más preocupante es que en muchos casos este juicio mediático se convierte en una condena social. Los McCann han sido víctimas de acoso, de amenazas, de un escrutinio constante que ha hecho imposible que puedan vivir una vida normal. Es terrible pensar que además del dolor por la desaparición de su hija, han tenido que soportar la crueldad y la injusticia de la opinión pública. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto se repita?
Es una pregunta difícil. Yo creo que la clave está en la educación, en fomentar el pensamiento crítico, en enseñar a la gente a cuestionar la información que recibe, a no dar por sentado todo lo que se publica. O sea que la solución no está en censurar, sino en darles a las personas herramientas para discernir entre lo que es cierto y lo que es falso, entre información y manipulación. Exactamente. Y también es fundamental que los medios asuman su responsabilidad. No se trata de dejar de cubrir casos como el de Madeleine, sino de hacerlo con rigor, con ética, sin sensacionalismo ni especulación. Porque al final lo que está en juego es la vida de personas, su reputación, su derecho a un juicio justo. Y en el caso de los McCann, ese derecho ha sido vulnerado una y otra vez por la vorágine mediática. Es cierto. Y mientras seguimos buscando respuestas, debemos recordar que la verdad es lo único que importa. Y la verdad en este caso sigue siendo un misterio. Un misterio que nos deja con muchas preguntas, dudas, una sensación de impotencia ante la fragilidad de la vida y la complejidad humana. Pero también con la esperanza de que algún día la justicia prevalezca y Madeleine pueda volver a casa. Esa es la esperanza que nos queda, Screamface. Y mientras tanto, debemos mantener vivo el recuerdo de Madeleine, apoyar a su familia y recordar que en un mundo donde la información se manipula con tanta facilidad, la verdad es nuestro bien más preciado. Qué importante reflexión. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive Screamfires. Esperamos que les haya hecho reflexionar sobre este caso y sobre la importancia de buscar siempre la verdad. Hasta la próxima.